Cuando la esperanza ha muerto y la pobreza aprieta, un pueblo desesperado está dispuesto a creer en cualquier milagro, y el milagro llegó a la Candelaria en la forma de un hombre, Ricardo Vargas. Les prometió una mina de plata, una riqueza, olvidada bajo sus pies, una salida a todos sus problemas. Lo único que pedía a cambio era su fe y todos sus ahorros. Esta es la historia de cómo la esperanza de un pueblo se convirtió en el arma de un estafador, y de cómo una sola mujer se atrevió a desafiar a un santo para salvar a su gente de un engaño mortal. La esperanza, en el pueblo de la Candelaria, era un recuerdo que se desvanecía, como las viejas fotografías en sepia que adornaban las paredes de las casas. Una mala cosecha, seguida por el cierre de la empacadora del pueblo vecino, había dejado a sus habitantes en una situación desesperada. La pobreza no era solo la falta de dinero en el bolsillo, era un silencio pesado que se había apoderado de la plaza, una quietud en los talleres y una mirada de resignación en los ojos de hombres buenos y trabajadores. La Candelaria se estaba muriendo lentamente, no de una enfermedad del cuerpo, sino de una herida mucho más profunda en el alma, la falta de un futuro. Fue en medio de esa sequía de porvenir cuando él llegó. Apareció una tarde, en un auto, elegante pero cubierto del polvo del camino, como un explorador, no como un patrón. Se llamaba Ricardo Vargas. Era un hombre de unos 40 años, con una sonrisa fácil, unos ojos que parecían mirar directamente a los sueños de la gente, y una forma de hablar que era a la vez música y medicina. No llegó con la arrogancia de un hombre de ciudad. Durante 2 días, simplemente caminó por el pueblo, se sentó a tomar un café en la única fonda, conversó con los viejos en la plaza sobre los tiempos de antes, les preguntó a los campesinos por sus familias, por sus dificultades. Escuchaba con una atención tan profunda, tan genuina, que la gente, desacostumbrada a ser escuchada, le abrió su corazón. Se estaba ganando su confianza, no con promesas, sino con empatía. Al tercer día, convocó a todo el pueblo a una reunión en el kiosco de la plaza. La curiosidad, la única emoción que aún quedaba en la Candelaria, los congregó a todos. Cuando Ricardo Vargas se subió al kiosco, un silencio expectante se apoderó de la multitud. Amigos de la Candelaria, comenzó, y su voz era un bálsamo. He pasado unos días entre ustedes y he visto 2 cosas. He visto la nobleza y la fuerza de gente trabajadora, y he visto la injusticia de que una tierra tan rica tenga a su gente sufriendo. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Ustedes creen que su riqueza se secó con la última cosecha. Están equivocados. Su verdadera riqueza no está en la superficie, sino debajo de sus pies. Con un gesto teatral, desenrolló un mapa geológico sobre una mesa. He pasado el último año estudiando esta región, la vieja mina de plata del Cerro del Fraile, la que sus abuelos creían agotada. No lo está. De una bolsa de terciopelo, sacó un puñado de pequeñas pero brillantes pepitas de plata y las levantó para que todos las vieran bajo el sol. Un jadeo colectivo recorrió la plaza. Esto, dijo, lo encontré ayer, a flor de tierra. Es solo una muestra. Debajo, hay una veta nueva, una veta madre. Hay una fortuna esperando a ser desenterrada, una fortuna que le pertenece a este pueblo. Las palabras de Ricardo Vargas eran como agua fresca para un hombre sediento. Les prometía no solo riqueza, sino dignidad. Les vendía no solo un negocio, sino la resurrección de su esperanza. Y un pueblo desesperado, como un náufrago que se aferra a cualquier madero, estaba a punto de beberse hasta la última gota de su dulce veneno. Pero yo no quiero ser el dueño de su riqueza, continuó, su voz ahora llena de una falsa humildad. Quiero que ustedes sean los dueños. Formaremos la cooperativa La Nueva Esperanza. Cada familia invertirá lo que pueda, sus ahorros, para comprar la maquinaria moderna que necesitamos. Y yo, como su socio experto, dirigiré la operación. Y les juro, ante Dios, que en 6 meses, cada peso que inviertan se habrá convertido en 3. La plaza estalló en una ovación. Los hombres se abrazaban, las mujeres lloraban de alegría. Había llegado un salvador.
Un milagro, la fiebre del oro, había comenzado a infectar la sangre de la Candelaria. El pueblo entero, unido en una nueva y peligrosa fe, celebraba a su Mesías. Todos, excepto una persona, al fondo de la multitud, apartada, estaba Elena, la maestra de la escuela. Observaba la escena, pero no sonreía. Escuchaba las promesas, pero no las creía. Y mientras todos miraban las pepitas de plata, ella miraba los ojos del hombre que la sostenía, y en la sonrisa perfecta de Ricardo Vargas, no veía a un benefactor. Veía el brillo de un lobo, disfrazado con la piel más suave y seductora de todas, la piel de la esperanza. Y se preguntó, con un escalofrío, si sería la única en todo el pueblo capaz de ver el peligro que se cernía sobre ellos. Las palabras de Ricardo Vargas fueron como una lluvia torrencial sobre un campo reseco. El pueblo de la Candelaria, que había pasado meses marchitándose en la apatía y la desesperanza, de repente, floreció con una energía febril. La fiebre del oro se apoderó de todos. Ya no se hablaba del mal tiempo ni de las deudas. Ahora, las conversaciones en la plaza, en la tienda, en el atrio de la iglesia, giraban en torno a una sola cosa, la mina, y la riqueza que estaba a punto de brotar de ella. Lo que siguió fue un desfile de sacrificios conmovedores y a la vez aterradores. Vimos a doña Matilde, una viuda de 80 años, vender el único par de aretes de oro que le había dejado su difunto esposo, su más preciado recuerdo, para poder entrar a la cooperativa. Vimos a la joven familia Sánchez vender su única vaca lechera, el sustento de sus hijos, apostando todo su futuro a la promesa de Ricardo Vargas. Hombres que no tenían posesiones, ofrecieron su trabajo por adelantado. La esperanza es una droga poderosa, y Ricardo Vargas era el traficante más hábil. Había convertido la desesperación de un pueblo en su mayor activo. En medio de esta euforia colectiva, solo una persona permanecía inmune al hechizo, la maestra Elena. Su mente, educada en la lógica y en la lectura de la historia, no podía aceptar un milagro tan conveniente. Veía a su gente, a sus amigos, a los padres de sus alumnos, actuar no con esperanza, sino con la desesperación del jugador que apuesta su última moneda, y decidió que no podía quedarse callada. Intentó razonar con ellos. Se acercó a don Ramiro, el tendero, un hombre sensato al que siempre había respetado. Ramiro, por favor, piénselo bien, le dijo con calma, ¿va a entregar todos los ahorros de su vida a un hombre que llegó hace 3 días? No sabemos nada de él, de dónde viene, quién es. Don Ramiro, que estaba contando billetes para su inversión, la miró con una irritación que sorprendió a Elena. ¡Ay, Elenita, con todo respeto, usted es una mujer de libros, de sumas y restas, no entiende de visión, de negocios. Este hombre es una bendición de Dios. Por fin alguien nos viene a sacar de este pozo, y usted con sus pesimismos. Parece que no le alegra ver prosperar a su pueblo. La misma respuesta encontró en todas partes. La gente que antes la saludaba con cariño, ahora la miraba con recelo. Se había convertido en un pájaro de mal agüero, en la enemiga de la única esperanza que habían tenido en años. Sintiéndose acorralada, decidió enfrentar a la serpiente en su propio nido. Esa tarde, encontró a Ricardo Vargas en la cantina, rodeado de los hombres del pueblo, invitando a rondas de tequila y prometiendo un futuro de prosperidad. Elena entró, y su presencia silenciosa y seria cortó las risas. Señor Vargas, dijo, su voz clara y firme, usted le está pidiendo a esta gente que le entregue el trabajo de toda una vida. Es una gran responsabilidad. Me imagino que, como hombre de negocios transparente que es, no tendrá ningún inconveniente en mostrarnos las actas constitutivas de su empresa minera y los permisos de exploración que le ha otorgado el gobierno. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Vargas la miró, y por un instante, un destello helado de peligro cruzó por sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por su sonrisa encantadora. Se levantó y se dirigió a ella, como un padre a una niña preocupada. Maestra Elena, la voz de la prudencia, me parece una pregunta excelente, exclamó, y luego se giró para dirigirse a los demás hombres. Amigos, un aplauso para su maestra,
que cuida de sus intereses. Pero, Elenita, con todo respeto, estos son asuntos de negocios, no de escuela. Los papeles están en la capital, siendo procesados por los abogados. Es un proceso lento. Yo vine aquí a traerles resultados, no a enredarlos con burocracia. Sera volvió hacia la multitud. ¿O es que acaso ustedes desconfían de mí? ¿Creen que un hombre dejaría su vida en la ciudad para venir a este pueblo olvidado solo para engañarlos? Claro que no. Déjela. Don Ricardo, no arruine nuestra oportunidad. Maestra, gritaron varias voces. Elena se quedó sola, en medio de la cantina, públicamente humillada, señalada como la enemiga del pueblo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, sintiendo sobre su espalda las miradas de resentimiento de la misma gente que ella intentaba proteger. Caminó a casa con el corazón pesado, sintiendo la soledad más profunda. Ser la única persona cuerda en un mundo que se ha vuelto loco es la peor de las prisiones. Sabía en sus entrañas que una terrible desgracia se avecinaba, pero ¿cómo salvar a un pueblo que se negaba a ser salvado? ¿Cómo luchar por la gente que ahora la veía como su enemiga? La fiesta de la esperanza continuó en el pueblo esa noche, liderada por un flautista de Amelín que los llevaba con su dulce melodía directos al precipicio. Pero en la soledad de la pequeña escuela, una luz permaneció encendida hasta altas horas de la madrugada. Era la luz de la duda, la luz de la razón. Elena comprendió esa noche que no podía convencerlos con advertencias. Si quería salvar a su gente, tendría que encontrar una verdad tan dura, tan fría y tan innegable como una pepita de plata. Su búsqueda silenciosa, la búsqueda de la verdadera identidad de Ricardo Vargas, acababa de comenzar. Los días que siguieron a la confrontación en la cantina, el pueblo de la Candelaria vivió en un estado de euforia colectiva. La gente saludaba a Ricardo Vargas por la calle como si fuera un santo, le ofrecían lo mejor de sus casas, le invitaban a comer, y los niños corrían tras él, riendo, mientras él les repartía dulces y promesas. Él era el hombre que les había devuelto el futuro, y en contraste, Elena, la maestra, se convirtió en una paria. Su soledad era palpable. Las madres que antes la saludaban con cariño en la puerta de la escuela, ahora le daban la espalda. Sus alumnos, repitiendo lo que escuchaban en sus casas, la miraban con una extraña mezcla de miedo y resentimiento. Caminar por la plaza se convirtió en un suplicio de murmullos y miradas acusadoras. Ser la única persona que duda en un pueblo unido por una fe ciega es la más solitaria de las condenas. Pero Elena no se dejó intimidar. Su preocupación por su gente era más fuerte que el dolor de su rechazo. Sabía que las palabras ya no servían. Necesitaba pruebas. Su investigación comenzó en el único lugar que tenía a su disposición, la pequeña y anticuada biblioteca de la escuela. Noche tras noche, después de que los niños se iban, se quedaba hasta tarde, con la única compañía del zumbido de una bombilla. Usando la conexión a internet, lenta y temperamental, comenzó su búsqueda. Escribió el nombre Ricardo Vargas Minería en el buscador, una y otra vez, con diferentes combinaciones. No encontró nada, ninguna empresa registrada, ninguna noticia, ningún historial. Para ser un hombre de negocios tan exitoso, su huella digital era inexistente, y en el mundo moderno, la ausencia de información era, en sí misma, una pieza de información muy sospechosa. Comprendió que necesitaba ayuda humana, y recordó a David, un antiguo alumno suyo, uno de los más listos que había tenido, que ahora trabajaba como pasante en un despacho de abogados en la capital del estado. Con un cuidado infinito, le escribió una larga carta, le explicó la situación, el milagroso descubrimiento de la mina, y le pidió, con la excusa de querer ayudar a la cooperativa, que por favor investigara en los registros públicos la legitimidad de la empresa Vargas Minero y cualquier historial asociado al nombre de Ricardo Vargas. Selló la carta y la envió, sintiendo que había lanzado una botella al mar. Ahora, solo podía esperar. Mientras esperaba, se convirtió en una observadora silenciosa. Estudiaba a Vargas desde la distancia, analizaba sus discursos, sus gestos, y comenzó a notar las pequeñas grietas en su fachada perfecta. Un día, durante una reunión,
Vargas extendió sus mapas geológicos sobre una mesa para que todos los admiraran. Elena, con sus conocimientos de geografía, notó algo extraño. El nombre de un arroyo estaba mal escrito, y la ubicación de un cerro cercano estaba desplazada. Fue un detalle minúsculo, algo que un ojo cegado por la codicia jamás habría notado, pero para la mirada atenta de la maestra, fue como encontrar un error de ortografía en una promesa divina. Fue la primera prueba tangible de que el Salvador de la Candelaria era un hombre que no sabía deletrear la palabra honestidad. Los días se convirtieron en semanas. La respuesta de David no llegaba, y mientras tanto, la influencia de Vargas sobre el pueblo se hacía total. Ya había recolectado casi todos los ahorros de la gente, guardados, según él, en una caja de seguridad en la ciudad. Su carisma no disminuía, al contrario, crecía con la fe de la gente. Elena sentía el tiempo correr en su contra, una angustia creciente de que su ayuda, si es que llegaba, podría ser demasiado tarde. Cada día que pasaba sin noticias, la soga, invisible, se apretaba más alrededor del cuello de la Candelaria. Elena observaba impotente cómo la esperanza de su gente se convertía en una devoción peligrosa, y su duda solitaria en una carga casi insoportable. Solo podía rezar para que su carta hubiera llegado a su destino, para que la respuesta viniera pronto. No sabía que esa respuesta que tanto esperaba no solo contenía la verdad explosiva sobre Ricardo Vargas, sino que llegaría en el momento más dramático y peligroso posible, justo cuando el lobo, habiendo engordado con la confianza del rebaño, estuviera a punto de dar el golpe final y desaparecer para siempre. Las semanas se convirtieron en un mes en el que Ricardo Vargas se consolidó como el rey no oficial de la Candelaria. Su palabra era ley, y su presencia, una constante fuente de optimismo. Con una habilidad magistral, fue recolectando las inversiones de cada familia, anotando cada contribución en un libro de cuentas que mostraba a todos con orgullo un supuesto testamento de su transparencia. Los pocos que albergaban dudas, al ver a sus vecinos más respetados entregar los ahorros de toda una vida, terminaron por ceder, arrastrados por la poderosa corriente de la fe colectiva. Finalmente, solo quedaba una familia por unirse a la cooperativa, los Valenzuela, conocidos por su prudencia casi terca. Vargas los visitó personalmente. No usó la presión, sino la seducción. Amigos, les dijo, sentado en su humilde cocina, todo el pueblo, cada vecino suyo, ya es socio en nuestro futuro. Yo entiendo su prudencia, la respeto, pero el tren del progreso está a punto de partir, y me dolería en el alma que una familia tan trabajadora como la suya se quedara en la estación, viendo cómo los demás se dirigen a la prosperidad. Fue el golpe maestro. El miedo a quedarse atrás, a ser el único excluido del milagro, fue más fuerte que su cautela. Esa misma tarde, los Valenzuela vendieron su único par de bueyes y le entregaron el dinero a Vargas. La colecta había terminado. Ricardo Vargas ahora poseía el futuro económico íntegro de la Candelaria en una pesada caja de metal. Esa tarde, convocó a una reunión urgente en la plaza. La gente acudió, nerviosa, esperando la gran noticia. Vargas se subió al kiosco, su rostro radiante, y levantó los brazos en un gesto de triunfo. «Lo logramos, la Candelaria», exclamó, su voz resonando con una alegría contagiosa. «Juntos, hemos demostrado la fuerza de nuestra comunidad. Hemos reunido hasta el último centavo necesario para comprar la maquinaria que desenterrará nuestro futuro. La compañía de transportes llegará en 2 días». La plaza estalló en una ovación que pareció hacer temblar las montañas. La gente reía, lloraba, se abrazaba. La promesa estaba a punto de cumplirse. Y para celebrar este momento histórico, continuó Vargas, subiendo la voz sobre los aplausos, para celebrar nuestra unión y el fin de los tiempos difíciles, esta noche, yo invito, habrá una gran fiesta en esta misma plaza, con música, con barbacoa, con tequila para todos. Esta noche no hay trabajo, amigos, esta noche solo hay que celebrar la prosperidad que nos espera. La euforia fue total, el pueblo entero se dedicó a los preparativos de la fiesta, mientras el aroma de la barbacoa comenzaba a flotar en el aire y los músicos afinaban sus guitarras.
Ricardo Vargas se retiró a la habitación que le habían prestado en la casa del presidente municipal, pero no se estaba preparando para ninguna fiesta. Con una calma metódica, abrió la caja de metal donde había guardado el dinero, contó los fajos de billetes arrugados, el fruto del sacrificio de todo un pueblo. Luego, los guardó en una maleta de viaje de doble fondo, empacó sus pocas pertenencias, revisó que su caballo, el que había comprado unos días antes con la excusa de recorrer los cerros, estuviera ensillado y listo en el corral trasero. Mientras el pueblo se preparaba para la fiesta más grande de su historia, Ricardo Vargas se preparaba para su acto final. Pero su acto no incluía música ni baile, incluía una maleta llena con los sueños rotos de la Candelaria y un camino de tierra que, al amparo de la noche y del ruido de la fiesta, lo llevaría lejos, para no volver jamás. Al otro lado del pueblo, en la silenciosa escuela, Elena sentía que el tiempo se le acababa. La noticia de la fiesta la había llenado de un pavor helado. Era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Era el acto final de una obra, el truco de magia perfecto para desviar la atención antes de la desaparición. La carta de su contacto en la ciudad no llegaba. Su corazón le gritaba que algo terrible estaba a punto de pasar esa misma noche. La música comenzó a sonar en la plaza, una melodía alegre y vibrante que para Elena sonaba como la banda sonora de la propia estafa de la Candelaria. Observó, desde la ventana de la escuela, a su gente, a sus vecinos, bailando y celebrando, ciegos y felices. Sabía en sus huesos que esa no era una fiesta de comienzo, era una fiesta de despedida. El lobo estaba a punto de marcharse, y el rebaño celebraba la libertad que él, en silencio, les estaba robando. Solo un milagro, una carta, una palabra de verdad, podía detener la catástrofe, y el tiempo, al ritmo de esa cumbia alegre, se estaba acabando. La plaza de la Candelaria era una explosión de vida como no se había visto en años. Una banda tocaba cumbias alegres desde el kiosco, los cohetes surcaban el cielo estrellado y el aroma de la barbacoa llenaba el aire. La gente, con los ojos brillantes por el tequila y la esperanza, bailaba y reía, liberando décadas de penurias en una sola noche de celebración catártica. En el centro de todo, como un rey en su corte, estaba Ricardo Vargas. Iba de grupo en grupo, levantando su vaso, abrazando a los hombres, prometiéndoles un futuro de prosperidad. Era el héroe, el salvador. Y con cada brindis, revisaba discretamente su reloj, calculando el momento perfecto para su silenciosa partida. Mientras tanto, en la penumbra de la escuela, Elena observaba la escena desde su ventana. Cada risa, cada nota de la música, era para ella una tortura. Sentía que estaba presenciando la fiesta de un condenado que no sabe que su ejecución es al amanecer. La carta de su antiguo alumno, David, no llegaba. La impotencia era un nudo en su garganta. Estaba a punto de rendirse, de aceptar que había fracasado, cuando escuchó el sonido de un motor que no era de la fiesta. Era el último autobús de la noche, el que venía de la capital. Vio cómo se detenía en la entrada del pueblo y como un joven, el ayudante del conductor, bajaba con un único sobre blanco en la mano. Lo vio preguntar a alguien y luego caminar directamente hacia la escuela. El corazón de Elena dio un vuelco. Corrió a la puerta. «¿Maestra Elena?», preguntó el joven. «Me pidieron en la central que le entregara esto en persona. Dijeron que era de vida o muerte». Le entregó el sobre y se fue. Con las manos temblorosas, Elena volvió a la luz de su escritorio. Era la letra de David. Rompió el sobre con una urgencia febril. Dentro, había una carta y varios recortes de periódico. Comenzó a leer. La voz del narrador adquiere ahora el tono de David, el joven abogado. «Querida maestra Elena, lamento la tardanza, pero la información fue difícil de encontrar, porque el hombre que busca es un fantasma. La empresa, Vargas Minero, no existe en ningún registro público, pero el nombre, Ricardo Vargas, finalmente apareció, aunque no como usted esperaba. Su verdadero nombre es Horacio Solís, y tiene un largo historial de apariciones milagrosas en pueblos desesperados. Lo
Buscan en Jalisco por una estafa con plantaciones de aguacate. Lo buscan en Michoacán por un fraude idéntico con una cooperativa de artesanos. Su método es siempre el mismo. Llega a un lugar necesitado, les vende un sueño imposible, se gana su confianza, recoge sus ahorros y desaparece en la noche. Es un profesional del engaño, maestra, y los reportes dicen que es peligroso. La fotografía que usted me envió coincide con la de los periódicos que le adjunto. Por el amor de Dios, tenga mucho cuidado. Elena dejó caer la carta. Sus manos tomaron los recortes de periódico, y allí estaba, el mismo rostro, la misma sonrisa encantadora de Ricardo Vargas, pero bajo el titular, se busca a estafador que defraudó a más de 100 familias de artesanos. La verdad, fría, afilada, y más terrible de lo que había imaginado, estaba por fin en sus manos. Miró por la ventana, la fiesta estaba en su apogeo. Ricardo Vargas levantaba su copa en un brindis final. Elena supo, con una certeza helada, que ese era el brindis de despedida. Podía desaparecer en cualquier momento, pero, ¿qué podía hacer? Ella estaba sola. Si irrumpía en la fiesta ahora, ¿quién le creería? El pueblo entero, borracho de alcohol y de promesas, la vería como una loca, como una mujer resentida que intentaba arruinar su única oportunidad. Podrían incluso volverse contra ella para defender a su héroe. El miedo la paralizó por un instante, pero entonces, pensó en el rostro de doña Matilde vendiendo las arracadas de su esposo. Pensó en la familia Sánchez vendiendo su única vaca. Pensó en los rostros de sus alumnos, cuyo futuro estaba siendo robado en esa misma plaza, y el miedo fue reemplazado por una furia fría y una determinación de acero. En ese momento, Elena dejó de ser solo la maestra del pueblo, se convirtió en su única guardiana. No tenía la fuerza de los hombres, ni la riqueza del estafador. Solo tenía un arma, la verdad. Y con esa frágil y peligrosa arma en sus manos, se levantó, guardó la carta y los recortes en su rebozo, y caminó hacia la puerta de la escuela. Se dirigió hacia la música, hacia las risas, hacia el corazón mismo del engaño, dispuesta a enfrentar al lobo en medio de su rebaño. La última y desesperada batalla por el alma y el futuro de la Candelaria estaba a punto de comenzar. La plaza de la Candelaria era un corazón que latía con la fuerza de una alegría desbordada. La música de la banda llenaba la noche, y las parejas bailaban en el kiosco, girando bajo las guirnaldas de luces. Ricardo Vargas era el centro de ese universo. Con una botella de tequila en la mano, pasaba de mesa en mesa, brindando, riendo, prometiendo. Acababa de subirse al kiosco para hacer un último brindis. El brindis que marcaría el final de su actuación y el comienzo de su huida. Fue en ese preciso instante que la música vaciló. Las risas se apagaron. La multitud, como un solo cuerpo, se giró hacia la entrada de la plaza. Elena, la maestra, caminaba a través de la fiesta con un paso solemne, decidido. No miraba a nadie, sus ojos estaban fijos en un solo objetivo, el hombre que sonreía desde el kiosco. La gente se apartó a su paso, creando un pasillo de silencio. En medio de la celebración, Vargas la vio llegar. Su sonrisa no flaqueó, pero sus ojos se entrecerraron con la frialdad de una serpiente que ve una amenaza. Mantuvo su papel de anfitrión encantador. «Maestra Elena, qué maravillosa sorpresa», exclamó con una voz que pretendía ser jovial. «Finalmente ha decidido unirse a la celebración de nuestro futuro. Sírvanle un trago a la maestra». Algunos rieron, pero la mayoría permaneció en silencio, sintiendo la extraña tensión. Elena se detuvo al pie del kiosco. No necesitó levantar la voz. Su tono, claro y firme, cortó el aire. «No he venido a celebrar, señor Vargas», dijo. «He venido a detener una estafa». Un murmullo de indignación recorrió a la multitud. «Déjenos en paz, maestra», gritó alguien. «No sea aguafiestas». Vargas soltó una carcajada condescendiente. «Maestra, con todo respeto, creo que el tequila de la fiesta se le ha subido un poco. Está usted ofendiendo a sus vecinos, que han trabajado tan duro. El único que está ofendiendo a este pueblo es usted», lo interrumpió Elena,
y su voz ahora resonó con la fuerza de una campana. Les pido a todos un minuto de silencio, no por respeto a mí, a quien ya han juzgado, sino por respeto a sus propios ahorros, al sudor de su frente que está a punto de desaparecer de este pueblo para siempre. Sacó de su rebozo la carta y los recortes de periódico. Este hombre les prometió una mina, pero yo les pregunto, ¿alguien conoce su empresa? ¿Vargas Minero? Yo sí la busqué, no existe, no está registrada en ningún lado. Vargas comenzó a protestar, pero Elena no lo dejó hablar. Este hombre les prometió ser su socio, pero su verdadero negocio no es la minería, es el engaño. Su verdadero nombre no es Ricardo Vargas, es Horacio Solís. Elena levantó uno de los recortes de periódico, y aquí está su rostro, en el periódico de Jalisco, buscado por un fraude con cooperativas de aguacate. Y aquí está, de nuevo, en Michoacán, por robarle sus ahorros a un pueblo de artesanos con la misma promesa de un milagro. Un silencio helado, mortal, cayó sobre la plaza. La gente miraba de los papeles en la mano de Elena al rostro de Vargas, cuya sonrisa comenzaba a derretirse. «Son mentiras», gritó él, su encanto finalmente rompiéndose para revelar la desesperación que había debajo. «Falsificaciones. Esta mujer siempre se ha opuesto a su progreso, les tiene envidia, ¿le van a creer a ella, o al hombre que les trajo la esperanza?» La multitud vaciló, estaban confundidos, asustados, querían creerle a él. La verdad de Elena era demasiado dolorosa de aceptar. Fue entonces cuando un hombre mayor, don Ramiro, el tendero, se acercó a Elena y tomó uno de los recortes. Entrecerró los ojos para mirar la pequeña fotografía. «Yo conozco esta cara», dijo en voz alta, y todos se giraron a mirarlo. «No es de los periódicos. Este mismo hombre vino a mi pueblo natal, en Jalisco, hace años. Sera hacía llamar de otra forma, les prometió una fábrica de quesos, y desapareció con el dinero de toda mi gente, incluyendo el de mi propio hermano. La confirmación, venida de uno de los suyos, fue el golpe de gracia. La verdad explotó en la plaza. El héroe era un ladrón, el salvador era un estafador. Ricardo Vargas, u Horacio Solís, vio el cambio en los ojos de la multitud. La adoración se había convertido en una furia helada. Ya no había salida, su máscara había caído. En un último acto de desesperación, saltó del kiosco e intentó correr hacia la oscuridad del callejón donde tenía su caballo ensillado, pero ya no había escapatoria. Los mismos hombres que horas antes le habían ofrecido su lealtad, ahora le cerraron el paso. Lo rodearon, no con violencia, sino con la justicia silenciosa y sólida de un pueblo que se niega a ser vencido. La música se había detenido, la fiesta había terminado. En su lugar, quedó el silencio pesado de una verdad amarga. La fiebre del oro se había curado de golpe, dejando una resaca de vergüenza y una profunda lección. Esa noche, el pueblo de la Candelaria fue salvado, no por un milagro, sino por la terquedad, la inteligencia y el coraje de una maestra que se atrevió a dudar. Elena, la mujer a la que habían llamado loca y aguafiestas, se había convertido en la guardiana silenciosa de su futuro. Les había devuelto su dinero, sí, pero les había regalado algo mucho más valioso, la sabiduría que nace de haber sobrevivido a un engaño. La música de la fiesta había muerto, reemplazada por el murmullo furioso de una multitud que ya no era festiva, sino que se había convertido en una turba. En el centro de la plaza, atado a una silla en el kiosco, estaba Ricardo Vargas. Su rostro, despojado de su máscara de carisma, era ahora el de un animal acorralado, sus ojos moviéndose con pánico de un rostro enojado a otro. Sobre una mesa, custodiada por los hombres más fuertes del pueblo, estaba la maleta abierta, rebosante del dinero que representaba los ahorros, los sacrificios y la esperanza traicionada de cada familia en la Candelaria. La euforia inicial de haber detenido al ladrón se transformó rápidamente en una sed de retribución. Fue Héctor, el agricultor que más había defendido a Vargas, y que por tanto se sentía el más humillado, quien se erigió como la voz de la venganza. «Este hombre se burló de nuestra necesidad»,
gritó, su voz rasposa por el coraje. Nos miró a los ojos y nos mintió. Quiso robarnos el futuro de nuestros hijos. ¿Y ahora qué? Vamos a entregarlo a las autoridades de la ciudad para que un juez corrupto lo suelte mañana con una fianza que él mismo pagará con nuestro dinero. No, un rugido de aprobación surgió de la multitud. La justicia del pueblo se debe aplicar aquí y ahora, continuó Héctor, su rostro encendido. Que trabaje en nuestros campos hasta que pague el último centavo de la humillación que nos hizo pasar. Otros gritaban palabras más oscuras, hablando de sogas y de escarmiento. La rabia colectiva, una vez desatada, era un fuego tan peligroso como el que había amenazado el otro valle. Fue entonces cuando Helena, la maestra, se abrió paso hasta el frente. Se paró entre la multitud y el hombre atado. No levantó la voz. Su tono era sereno, pero cortaba el aire con la fuerza de la razón. Esperen, dijo, y la gente, por el respeto que ahora le tenían, guardó un silencio tenso. Entiendo su rabia, créanme, yo la siento igual que ustedes. Este hombre jugó con nuestra esperanza y nos humilló, y merece un castigo. Sí, pero si hacemos lo que Héctor propone, si nos dejamos llevar por la violencia y el odio, ¿en qué nos convertimos? Miró a los rostros de sus vecinos, de los padres de sus alumnos. Él nos engañó porque apeló a la parte más oscura de nuestra desesperación, a nuestra codicia. Si ahora nosotros dejamos que nuestra rabia nos ciegue y nos convierta en un jurado y en un verdugo, estaremos cayendo en su mismo juego. Le estaremos demostrando que tenía razón, que en el fondo, no somos mejores que él. Estaremos perdiendo la lección más importante que esta noche nos ha dado. ¿Y cuál es esa lección, maestra?, gritó alguien desde la multitud. Que nuestra mayor fortaleza no es el dinero, ni la fuerza, sino nuestra decencia, respondió Helena con firmeza. Somos una comunidad de gente de bien, no una turba sedienta de venganza. Entreguémoslo a la ley, dejemos que la justicia, la verdadera, siga su curso, y demostrémosle a él, y a nosotros mismos, que incluso después del peor de los engaños, seguimos siendo un pueblo de honor. Las palabras de Helena cayeron sobre la multitud enardecida como una lluvia fresca. La gente comenzó a mirarse, la furia en sus ojos dando paso a la reflexión, a la vergüenza. Un anciano del pueblo, don Ramiro, fue quien finalmente rompió el silencio. La maestra tiene razón, dijo con su voz respetada. Este hombre nos trajo la deshonra. No manchemos nuestro pueblo con su sangre. Demostremos que somos mejores. La decisión estaba tomada. No habría linchamiento, no habría venganza, habría justicia. Pero mientras unos hombres llevaban a Vargas a la pequeña celda del municipio para esperar a las autoridades estatales, una nueva y aún más difícil pregunta comenzó a surgir en las mentes de la gente. El ladrón estaba capturado, sí, y el dinero estaba a salvo sobre la mesa, pero el problema original, la pobreza y la desesperación que los habían hecho tan vulnerables a las dulces mentiras de un estafador, seguía allí, intacto. El primer monstruo había sido vencido, pero ahora, el pueblo de la Candelaria debía enfrentarse a uno mucho más antiguo y poderoso, la incertidumbre de su propio futuro. La Candelaria amaneció con una resaca que no era de alcohol, sino de vergüenza. El sol de la mañana iluminó una plaza que era un triste recordatorio de la locura de la noche anterior. Guirnaldas de papel pisoteadas, botellas vacías y los restos de un festín que ahora sabían a ceniza. El aire, que la víspera vibraba con música y risas, ahora estaba cargado de un silencio pesado, culposo. La gente no salió a barrer sus portales como de costumbre. Permanecieron dentro de sus casas, detrás de las cortinas, no queriendo enfrentar la mirada de sus vecinos, no queriendo enfrentar el reflejo de su propia credulidad. Habían sido engañados, no por la fuerza, sino por su propia y desesperada esperanza. Ricardo Vargas, el estafador, ya no estaba, se lo habían llevado las autoridades estatales antes del amanecer, pero su fantasma permanecía, recordándole a cada hombre y a cada mujer lo cerca que habían estado de perderlo todo, y lo cruelmente que habían tratado a la única persona que había intentado salvarlos. En la pequeña escuela, Helena se despertó.
con el primer canto del gallo. Su noche tampoco había sido de descanso, sino de una vigilia preocupada. Se preparó su café, y en lugar de quedarse en casa, hizo lo que hacía cada mañana. Tomó su bolsa del mandado y caminó hacia la plaza, hacia la tienda de don Ramiro. Su andar era tranquilo, su rostro sereno, pero a su paso, el pueblo enmudecía. Las pocas personas que estaban en la calle bajaban la mirada, fingían estar ocupadas, o incluso cruzaban la calle para no tener que enfrentarla. La habían llamado pesimista, aguafiestas, enemiga del progreso, y ella había tenido razón en todo. Su victoria era la prueba de la necedad de ellos, y esa verdad era, en ese momento, un muro entre ella y su gente. Llegó a la tienda. Don Ramiro estaba detrás del mostrador, ordenando unas latas con un esmero exagerado, sin levantar la vista. «Buenos días, Ramiro», dijo Elena con su voz suave de siempre. «Vengo por 1 kilo de azúcar y un poco de café». Ramiro se detuvo, dejó una lata sobre el mostrador y, sin poder mirarla a los ojos, dijo con una voz ahogada por la vergüenza: «Maestra, Elenita, llora. Nosotros, anoche, fuimos unos tontos, unos soberbios. Usted nos advirtió, con toda la razón del mundo, y no la escuchamos. La tratamos mal. Le pido perdón, maestra, en nombre mío y en el de todo el pueblo». Elena lo miró, y en sus ojos no había ni un rastro de triunfo ni de rencor. Había una profunda y sincera compasión. «No hay nada que perdonar, Ramiro», respondió con calidez. «El hambre y la desesperación son malos consejeros, y ese hombre era un artista en usarlos para su provecho. No nos engañó por ser tontos, nos engañó por ser humanos, por tener la esperanza de un futuro mejor para nuestros hijos. El error no fue tener esperanza, el error fue ponerla toda en las manos de un extraño en lugar de en nuestras propias manos». Dejó una pausa, y sus siguientes palabras parecieron llenar la tienda de una nueva luz. «Lo que importa ahora no es la vergüenza de lo que pasó ayer, sino lo que decidamos hacer, juntos, con la dura lección que aprendimos hoy. El dinero está a salvo, sí, pero la verdadera pregunta es, ¿nuestra comunidad también lo está?». Las palabras de Elena, un bálsamo de perdón en lugar de una daga de reproche, fueron el verdadero remedio para la resaca del pueblo. Ramiro, al contarlas a sus vecinos, les quitó un peso de encima. No borró la vergüenza, pero la transformó en una lección compartida, y lentamente, como si despertaran de un mal sueño, la gente comenzó a salir de sus casas. Se encontraron, en la plaza, no con la euforia de la fiesta, sino con la sobria determinación de los supervivientes. El pueblo de la Candelaria había sobrevivido a un estafador, pero ahora enfrentaba un desafío aún mayor, uno que no tenía el rostro encantador de un villano, sino el rostro familiar de su propia realidad. Tenían su dinero de vuelta, sí, pero también tenían la misma pobreza, las mismas tierras cansadas, y la misma falta de oportunidades que los habían hecho tan vulnerables al engaño. El primer monstruo había sido vencido, pero ahora debían enfrentarse a uno mucho más antiguo y poderoso, la incertidumbre de su propio futuro, y por primera vez, sabían que la respuesta no llegaría de un forastero milagroso, tendría que nacer de ellos mismos. A la mañana siguiente, la resaca de la vergüenza dio paso a una nueva y urgente ansiedad. Las autoridades se habían llevado a Horacio Solís, alias Ricardo Vargas, y la maleta con los ahorros de todo el pueblo fue puesta bajo la custodia de la persona en la que ahora todos depositaban su confianza ciega, la maestra Elena. Se convocó a una reunión general en la escuela. Ya no era para escuchar las promesas de un forastero, sino para decidir su propio destino. El ambiente en la pequeña aula era una mezcla de alivio y una profunda tensión. Sobre el escritorio de la maestra, el dinero recuperado yacía en fajos ordenados, un milagro tangible que, sin embargo, ahora representaba un problema. ¿Qué hacer con él? Pablo, un joven padre de familia que había vendido sus únicas 2 cabras para invertir, fue el primero en hablar, su voz representando el miedo y la necesidad inmediata de muchos. «Maestra, con todo el respeto que se merece, y agradeciendo lo que hizo por todos nosotros», dijo,
poniéndose de pie. Yo creo que lo más justo es que se nos devuelva nuestro dinero, cada quien lo que puso. Yo necesito recuperar mis ahorros para comprar animales otra vez y para darle de comer a mi familia. Ya tuvimos suficiente de sueños y de cooperativas. Lo que necesitamos es la seguridad de nuestro dinero en nuestro bolsillo. Varias cabezas asintieron. El argumento de Pablo era el de la prudencia, el del instinto de supervivencia después de un trauma. Volver a lo conocido, a la lucha individual, parecía el camino más seguro. Pero entonces, don Ramiro, el viejo tendero, se levantó con la parsimonia de sus años. Pablo, entiendo tu miedo, hijo, todos lo sentimos, dijo con su voz rasposa, pero quiero que piensen una cosa, si cada quien agarra sus 3 pesos y se va a su casa, ¿qué va a pasar? En 6 meses, cuando ese dinero se acabe, estaremos exactamente igual que antes, pobres, desesperados y vulnerables. Estaremos esperando a que llegue el siguiente Ricardo Vargas, quizás con otro nombre y otra mentira, a vendernos otro milagro. ¿No se dan cuenta? Miró a los rostros de sus vecinos. Lo que nos hizo caer no fue el sueño de trabajar juntos, fue la mentira del hombre que nos vendió ese sueño. La idea, la de unir nuestras fuerzas para salir adelante, esa idea, sigue siendo buena, quizás la única que tenemos. La Candelaria estaba en una encrucijada. El camino de la seguridad individual era un regreso a la lenta y conocida agonía de la pobreza. El camino del sueño colectivo era un salto al vacío, una apuesta basada en una confianza que acababa de ser brutalmente traicionada. El futuro del pueblo pendía de la decisión que tomaran en esa pequeña aula. Elena, que había permanecido en silencio, escuchando cada argumento, finalmente se puso de pie, no como una líder que impone, sino como una maestra que guía. Ambos tienen razón, dijo, y su voz calmada pareció bajar la tensión. El miedo de Pablo es justo y real, nadie puede culparlo por querer proteger a su familia, y la esperanza de Ramiro es necesaria, porque sin ella, un pueblo se muere. Hizo una pausa, quizás el error de Ricardo Vargas no fue solo su mentira, sino su ambición. Nos prometió una mina de plata, un tesoro inmenso de la noche a la mañana, y nosotros, en nuestra desesperación, le creímos. Miró a la gente, a sus manos callosas, a las mujeres que eran expertas bordadoras, a los hombres que sabían hacer el mejor queso de la región. Quizás no necesitamos una mina de plata, quizás nuestro verdadero tesoro es otro, es más pequeño, más humilde, pero es nuestro. ¿Y si no tenemos que apostarlo todo? ¿Y si empezamos pequeño? Su propuesta llenó el silencio de una nueva posibilidad. ¿Y si usamos solo una pequeña parte de este dinero, una 10ª parte, para comprar algo que nos sirva a todos? Una pasteurizadora para que nuestras mujeres puedan vender su queso a mejor precio, un telar nuevo para que sus bordados lleguen a otras ciudades, un pequeño tractor para que toda la comunidad pueda arar sus tierras, algo real, algo nuestro, empezar con un solo paso, pero darlo juntos. La idea, tan simple y tan llena de sentido común, fue como un bálsamo, abordaba el miedo de Pablo al no arriesgarlo todo, y alimentaba la esperanza de Ramiro al iniciar un proyecto colectivo. La gente comenzó a mirarse, y en sus ojos ya no había miedo ni codicia, sino una nueva luz de propósito. La decisión fue tomada, no por un salvador de afuera, sino por la voz y el voto de la propia gente. Ya no eran un rebaño ciego esperando a un pastor, sino una comunidad de artesanos y campesinos decidiendo, por primera vez, construir su propio camino. El dinero, que casi se convierte en el instrumento de su ruina, ahora, gracias a la prudencia y a la guía de su maestra, se convertiría en la primera piedra de su verdadera reconstrucción. Pero una cosa es tener un plan, y otra muy diferente, es convertir el sudor, las discusiones y el esfuerzo diario en una realidad. La Candelaria había elegido el camino más difícil, el del trabajo honesto y la paciencia, y su primera y más dura prueba estaba a punto de comenzar. La resaca de la vergüenza duró poco, fue reemplazada por algo nuevo, algo que la Candelaria no había sentido en mucho tiempo, un sentido de urgencia y de propósito. La pregunta que Elena había dejado flotando en la tienda,
¿Nuestra comunidad está a salvo?, se convirtió en el único tema de conversación. Sabían que no podían simplemente repartir el dinero y volver a la normalidad, porque la normalidad era la pobreza que los había hecho vulnerables en primer lugar. Al día siguiente, la pequeña escuela se convirtió en el escenario del cabildo más importante de su historia. Ya no había un estafador en el kiosco dirigiéndolos, estaban ellos, solos. La maleta con el dinero recuperado estaba sobre el escritorio de la maestra, no como un tesoro, sino como una responsabilidad. Elena, de pie frente al pizarrón, no actuó como una líder, sino como la maestra que era. El dinero es de todos, dijo con su voz serena, y la decisión debe ser de todos. ¿Qué camino tomamos ahora? Al principio, reinó el miedo. Pablo, el joven padre, volvió a tomar la palabra. Yo sigo pensando que es mejor tener el dinero en la mano. ¿Cómo vamos a confiar en otro proyecto grande después de lo que pasó? Pero esta vez, una voz diferente le respondió. Fue la de Héctor, el hombre que había perdido más que nadie, no en dinero, sino en orgullo. Se levantó, y en su rostro ya no había arrogancia, sino una humildad ganada a pulso. Pablo tiene razón en tener miedo, dijo, sorprendiendo a todos. Yo también lo tengo, pero don Ramiro también tenía razón. Si volvemos a lo de antes, estamos condenados a repetir la historia. La idea de la cooperativa no era mala, el que era malo era el hombre que la propuso. Y así, comenzó el primer debate honesto que la Candelaria había tenido en años. Hablaron de sus verdaderas riquezas, no las de una mina de plata imaginaria, sino las que sus manos ya sabían producir. Las mujeres hablaron de la fama de sus quesos de cabra, los hombres, de la calidad de su maíz. Doña Matilde, de los hermosos bordados que las jóvenes aprendían. Guiados por la lógica paciente de Elena, llegaron a una conclusión: no necesitaban un milagro, necesitaban una herramienta. Decidieron, por voto unánime, no arriesgarlo todo. Devolverían a cada familia la mitad de lo que invirtió, para aliviar las deudas inmediatas, y la otra mitad la pondrían en un fondo común, un fondo para su primera y verdadera inversión colectiva, una pequeña pasteurizadora de leche y unas cuantas tinas de acero inoxidable. Convertirían su modesta producción de queso casero en un producto de calidad que podrían vender a mejor precio en las ciudades vecinas. El pesado motor de la pasteurizadora fue instalado no solo con la fuerza de los brazos, sino con el peso de una promesa colectiva. Cada tornillo que apretaban era un clavo en el ataúd de su antigua desconfianza, pero tener la máquina era la parte fácil. Ahora venía el verdadero desafío: aprender a trabajar como uno solo, a tomar decisiones en grupo, a resolver sus diferencias y a convertir la leche de sus cabras en un futuro próspero para sus hijos. La máquina, una vez instalada en un viejo almacén que todos limpiaron y pintaron juntos, permanecía allí, silenciosa, esperando. Ya no era un sueño vendido por un charlatán, era una realidad de acero inoxidable, comprada con su propio dinero y con su recién recuperada fe en sí mismos. Era la primera piedra tangible de su nuevo futuro, un futuro que ya no dependía de la suerte ni de salvadores externos. Habían superado la prueba de la traición y la prueba de la decisión. Ahora comenzaba la prueba más larga y difícil de todas, la del trabajo diario, la de la paciencia y la de la convivencia. El verdadero oro de los inocentes no estaba escondido en una mina, sino en la promesa de un queso bien hecho y un porvenir labrado, por fin, con sus propias y unidas manos. Y estaban a punto de descubrir si su nueva unidad era tan sólida y tan duradera como el acero de su nueva máquina. La instalación de la nueva y brillante pasteurizadora en el viejo almacén fue motivo de una pequeña celebración. Por primera vez, el pueblo de la Candelaria sentía que tenía en sus manos una herramienta real, un motor tangible para su esperanza. El entusiasmo inicial era eléctrico. Al día siguiente, las mujeres llegaron con sus cubetas llenas de la mejor leche de sus cabras, listas para producir el primer lote de quesos La Candelaria. Pero la esperanza pronto chocó con la dura pared de la realidad. El primer lote de queso fue un desastre. Salió demasiado salado. El segundo, demasiado ácido. El tercero no cuajó bien.
La ciencia de la máquina nueva no parecía entenderse con el arte de las recetas caseras que cada familia había guardado por generaciones. Y con los primeros fracasos, la frágil unidad del pueblo comenzó a resquebrajarse. Las viejas rencillas, olvidadas durante la crisis, volvieron a asomar la cabeza. «Es la leche de las cabras de los Sánchez», murmuró una mujer. «Siempre ha sido más aguada». «No es la leche», respondió otra. «Es que Matilde le echa demasiada sal», como siempre. Las discusiones, antes sobre un estafador, ahora eran sobre porcentajes de grasa y tiempos de cocción. El sueño de la cooperativa amenazaba con agriarse antes de empezar. El camino fue lento y lleno de pequeños fracasos. Cada queso salado, cada discusión acalorada, era una nueva prueba para su delicada unidad. Estaban aprendiendo la lección más difícil, que es mucho más fácil unirse contra un enemigo común que trabajar juntos por un sueño compartido. Fue Elena, una vez más, quien trajo la calma. Convocó a otra reunión, no para regañar, sino para escuchar. Dejó que todos expresaran sus frustraciones, y cuando los ánimos se calmaron, habló con la simple lógica de una maestra. «Pelear entre nosotros», dijo, «es darle la victoria a Ricardo Vargas después de que ya se ha ido. ¿Vamos a dejar que gane?». Un silencio de vergüenza llenó la sala. La máquina no es el problema es que hay 20 recetas diferentes tratando de trabajar en una sola máquina. Necesitamos una sola receta, la mejor de todas, la receta de la Candelaria. La comunidad, reconociendo la sabiduría en sus palabras, tomó una decisión. Nombraron a doña Matilde, la anciana que guardaba la sazón de las abuelas, como la maestra quesera. Durante una semana, Matilde, con la ayuda de Elena que anotaba cada paso, perfeccionó la receta, combinando los secretos de las familias con la precisión que la nueva máquina requería. Y entonces, todo cambió. El siguiente lote de queso fue perfecto. Tenía el sabor de la tradición, pero la calidad y la consistencia de un producto profesional. Lo que siguió fue un montaje de trabajo arduo y colaborativo. Los hombres diseñaron y construyeron estantes de madera para el añejamiento. Los jóvenes, liderados por un Pablo que había cambiado su miedo por entusiasmo, aprendieron a manejar y a limpiar la pasteurizadora. Y las mujeres, bajo la tutela de doña Matilde, se convirtieron en un equipo de producción sincronizado. Elena, por su parte, diseñó una etiqueta simple pero hermosa: Quesos La Candelaria, hecho con las manos y el corazón de nuestro pueblo. El día de la primera venta fue el verdadero examen. Elena y Héctor, el antiguo escéptico ahora convertido en el promotor más entusiasta, cargaron una pequeña camioneta con los primeros quesos y condujeron hasta el mercado de la ciudad vecina. Montaron un pequeño puesto, con los quesos perfectamente envueltos, y esperaron, nerviosos. Al principio, la gente pasaba de largo, pero el aroma del queso fresco comenzó a hacer su trabajo. Una mujer se acercó, probó una muestra, y sus ojos se abrieron de sorpresa. Compró un queso entero, luego otro cliente, y otro. Antes del mediodía, habían vendido hasta la última pieza. El viaje de regreso a la Candelaria fue triunfal. No traían una fortuna, no aún. Traían algo más importante: una pequeña bolsa con las primeras ganancias honestas y colectivas del pueblo, y la prueba irrefutable de que su sueño era posible. El dinero que traían de vuelta no era mucho, no era la riqueza fácil que les había prometido el estafador, pero era diferente. Cada peso de esa bolsa estaba limpio, sabía a trabajo duro, a discusiones resueltas, a leche de cabra y a la fuerza de una comunidad unida. Habían ganado su primera batalla, la más importante. Habían demostrado que podían hacerlo, pero ahora, con el primer destello del éxito, llegaría la prueba final, la prueba de la prosperidad. ¿Sería este pequeño triunfo el comienzo de un futuro unido y justo, o sembraría, con el tiempo, una nueva semilla de envidia y división? La verdadera riqueza de la Candelaria, como un buen queso, necesitaría tiempo, paciencia y mucho cuidado para poder madurar. Pasaron los años. El pequeño puesto de quesos La Candelaria, en el mercado de la ciudad, se convirtió en una leyenda local. La gente ya no solo iba por su sabor, sino por su historia.
la historia de un pueblo que había sido engañado y que, en lugar de rendirse, había transformado su vergüenza en el queso más honesto y delicioso de toda la región. La demanda creció tanto que ya no necesitaban ir a vender fuera. Ahora, los comerciantes de las ciudades venían hasta la Candelaria, comprando toda su producción y llevándose consigo no solo un producto, sino un pedazo del alma del pueblo, la prosperidad que Ricardo Vargas había prometido con la velocidad de un espejismo. Llegó finalmente a la Candelaria, pero de una forma muy distinta. Llegó lentamente, con la paciencia de la leche al cuajar, con el esfuerzo del trabajo diario, con las ganancias de la cooperativa. El pueblo comenzó a sanar sus viejas heridas, repararon el techo de la clínica, pavimentaron la calle principal y, lo más importante, invirtieron en la tierra. Juntos, construyeron un pequeño sistema de riego que les permitió tener 2 cosechas al año, asegurando que el hambre nunca más volviera a ser un huésped en sus casas. Los jóvenes que se habían ido a buscar fortuna a la ciudad, al ver el renacimiento de su hogar, comenzaron a regresar. Volvían no a un pueblo deprimido, sino a una comunidad vibrante con un proyecto propio, con un futuro que ellos mismos estaban construyendo. La cooperativa quesera se diversificó, añadiendo talleres de bordado y de alfarería, recuperando los oficios que estaban a punto de desaparecer. ¿Y Elena? ¿Qué fue de Elena? Nunca quiso un puesto de poder. Rechazó ser la presidenta de la cooperativa. Su lugar, decía ella, siempre sería la escuela, pero se convirtió en algo más importante que una presidenta. Se convirtió en la conciencia del pueblo, en la guardiana de su memoria. Era a ella a quien acudían en busca de consejo, a quien le confiaban las decisiones importantes. Su sabiduría ya no era vista con recelo, sino como el faro que los había guiado a través de la peor de las tormentas. Una tarde de domingo, muchos años después, la Plaza de la Candelaria era de nuevo un lugar de fiesta, pero no era una celebración febril y desesperada como la del estafador. Era una fiesta serena, la celebración anual de la fundación de su cooperativa. La música sonaba, y los niños, nietos de aquellos que habían sido engañados, corrían por la plaza, sus rostros llenos de una alegría y una seguridad que sus abuelos no habían conocido a su edad. Elena, ya una anciana de cabello blanco y sonrisa tranquila, estaba sentada en una banca, observando la escena. A su lado, un Héctor ya viejo y con la soberbia curada por la vida, le señaló a un grupo de jóvenes que reían mientras cargaban cajas de quesos. «Mírelos, maestra», dijo, con una voz llena de un orgullo genuino, «son el futuro que casi perdemos. A veces pienso en ese ladrón, en Vargas, y aunque me duela el orgullo, casi tengo que darle las gracias». Elena lo miró, confundida. «¿Gracias? ¿Por qué, Héctor?» «Porque si no hubiera sido por su mentira», explicó el viejo, «nunca habríamos descubierto nuestra propia verdad. Él nos prometió una mina de plata, y nos obligó a cavar. Pero el tesoro que encontramos no estaba en el cerro, estaba aquí, entre nosotros, estaba en nuestras manos, en nuestra unidad, en la sabiduría que usted nos obligó a ver». Elena sonrió, entendiendo, miró a su pueblo, próspero y unido, y comprendió la lección final. Ricardo Vargas les había prometido el oro rápido de los inocentes, y casi los destruye, pero al sobrevivir a su engaño, habían encontrado una riqueza mucho más duradera, una que no se puede robar ni se agota. Habían encontrado la riqueza de la prudencia, la riqueza de la comunidad, y la riqueza de saber que el futuro más próspero no es el que se desentierra de una mina milagrosa, sino el que se construye, lenta y pacientemente, día con día, con las manos y el corazón de un pueblo unido. La historia de El oro de los inocentes es un poderoso espejo de una verdad tan antigua como el tiempo. Cuando la desesperación aprieta, el corazón está dispuesto a creer en cualquier espejismo. Ricardo Vargas no vendió una mina de plata, vendió esperanza, la mercancía más valiosa y peligrosa del mundo. Su historia nos enseña que los estafadores más hábiles no nos roban con una pistola, sino con una sonrisa, aprovechándose de nuestros sueños más profundos. Pero esta también es la historia de Elena, la maestra, que nos recuerda que en un mundo lleno de cantos de sirena,
La prudencia es nuestra brújula y la duda razonable es nuestro escudo. Su valentía no fue la de un guerrero, sino la de una guardiana silenciosa que se atrevió a ser la única voz impopular, la aguafiestas que arruinó una fiesta para salvar el futuro de todos. Nos enseña que el verdadero coraje, a menudo, no es seguir a la multitud, sino tener la fortaleza de detenerse y preguntar, ¿es esto demasiado bueno para ser verdad? Si esta historia sobre la importancia de la sabiduría y la prudencia te ha dejado pensando, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Déjanos tu comentario. ¿Alguna vez has desconfiado de algo que parecía perfecto y has tenido razón? Nos encantaría leer tu experiencia. Un me gusta es un aplauso para todas las Helenas del mundo que nos cuidan con su sabiduría y su valor. Comparte este video para que más personas recuerden la importancia de pensar con el corazón, pero también con la cabeza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Herencia de Pueblo y activa la campanita. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que nos hacen más fuertes y más sabios.